parece que empezamos. Vale, pues empezamos. Vale, pues bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo soy Javier, Ariana ya la conocéis, y Nora, que no ha podido venir, pero también ha sido parte del equipo. Sin cuadrar también que el trabajo se contextualiza en unas ayudas que el Departamento de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra otorga con el objetivo un poco también de alguna manera, aunque nosotros somos de por aquí también, conocemos bien esta realidad, somos de pueblos muy cercanos, y bueno, y el objetivo es también de alguna manera visualizar la realidad existente, ¿no?, en los municipios como Milagro, en los que cuando vivimos en ellos casi, aunque nos demos cuenta, no somos realmente conscientes del cambio social que en las últimas décadas ha conllevado, ¿no? El título de diagnóstico de convivencia, bueno, es un poco porque se empiezan a trabajar así, pero fundamentalmente es un diagnóstico social, ¿no?, de la situación actual del municipio como está, con una metodología tanto cuantitativa como cualitativa, es decir, con datos objetivos, puramente objetivos, de población, de temas económicos, de temas de vulnerabilidad social, pero a su vez también con algo muy importante que es con una visión social de cómo la propia población de Milagro ve su sociedad actual, ¿no? Pero ya no con datos, sino con las opiniones y con el sentimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso también es muy importante porque al final también genera pues una realidad, ¿no? El aspecto subjetivo de cómo vivimos, de cómo nos sentimos, de cómo nos relacionamos con nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Y aquí hay un cambio de paradigma bastante importante. Voy a intentar ser breve, porque ya digo que tendréis ahí el diagnóstico, pero luego si tenéis cualquier pregunta, aquí tenemos una síntesis muy breve, ¿vale? Empezamos un poco con los temas de población, meramente objetivos, es decir, datos meramente demográficos. Pero os voy a explicar por qué, porque son fundamentales. Es decir, y además no nos creamos que esto ocurre en todos los sitios, ¿vale? En Navarra, sobre todo, ocurre en el sur, en la ribera, y en toda España no está ocurriendo de la misma manera, con la misma intensidad que aquí en todos los sitios, ¿vale? Entonces, bueno, si veis ahí es un gráfico que abarca los últimos 16 años, 15-16 años de Milagro, y veis que hay una tendencia, es la población total, ¿vale? Una tendencia creciente de la misma, ¿vale? Pues desde el año 2005, en el que estaban 3.000 y poco, y ahora ya rozando ya a los 3.500, ¿no? Pues es un crecimiento bastante importante, que si veis aquí, pues ha tenido un pequeño bache que se produjo pues debido a la crisis económica que se inició en el 2008, pero de nuevo empieza a repuntar. Podéis imaginar que fundamentalmente en estos últimos años se ha crecido y gran incidencia de este crecimiento lo tiene la llegada de población de fuera, de población inmigrante, ¿vale? Porque Milagro a nivel de crecimiento natural, es decir, nacimientos y muertes, que sería el saldo natural que se llama, ¿no? Pues se mantiene ahora porque la población que llegó inmigrante tiene mayores tasas de natalidad, pero hace unos años pues estaba en cero, incluso decrecía un poquito, ¿no? Y eso que estábamos en momentos de generación de los baby boomers, que se les llama, ¿no?, a la generación de los 70, tal, que tuvieron muchos hijos, no como ahora, ¿no?, que esto es diferente. Pero bueno, sin más, ahí tenéis la estructura de la población, esta es la pirámide. Esto se nos va quedando todo obsoleto, ¿vale? Es decir, a esto se le llamaba antes pirámide. Imaginaos por qué se le llamaba pirámide. Ahora ya no tiene mucho sentido, ¿no?, porque la parte de abajo, que son los niños de 0 a 4, de 0 a 5, y aquí arriba la parte de personas mayores, y así progresivamente, y estos son los hombres y las mujeres, pues bueno, se llamaba pirámide porque antes pues nacían muchas personas y como íbamos avanzando en la edad, las personas iban muriendo y se iba estrechando, ¿no? Y ahora, pues bueno, ya veis que casi la cúspide de la pirámide es casi más ancha que la base. O bueno, es algo que no solo es Milagro esta cuestión, ¿eh? Pero sí que es cierto que Milagro tiene una pirámide bastante curiosa que está muy escalonada, con estos mordidas que hay por aquí. ¿Veis? Eso es típico de municipios en los que hay inmigración, mucha inmigración. ¿Por qué? Porque llegan en diferentes edades y no es algo que se va normando. Aquí no está la de Navarra, pero la de Navarra es como mucho más escalonada, ¿no?, porque es un ámbito más fuerte. Aquí simplemente comentaros, porque esto es importante, la llegada de población inmigrante de alguna manera ha influido mucho demográficamente, hablando en términos de población. Luego ya hablaremos en términos sociales, lo que supone retos. En términos meramente demográficos, es decir, meramente de población, el impacto es súper positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque si veis, esto es el 2005, Milagro y Navarra. En 2005 el porcentaje de jóvenes de Milagro era del 13,79, muy bajito, más bajo que el de Navarra entonces.
Hemos ido avanzando y en 2020 era de 17,36, más alto que el de Navarra. Esto se produce porque sobre todo esta llegada de población inmigrante, sobre todo, no únicamente, es llegada de población con unos perfiles mucho más jóvenes y con unas tasas de natalidad mucho más altas. Con lo cual, por un lado, se ha rejuvenecido la población a nivel de población joven, pero es que a nivel de índice de envejecimiento, la población mayor, que hay de 64 años, pues si en el 2005 era del 21,46, ha ido bajando hasta el 16,70 del año 2020, que entonces eran los últimos datos, ahora tenemos ya los del 21, pero será muy parecido. Y si veis además, en Navarra ha ocurrido lo contrario, al revés, ha aumentado, hasta ser ya una quinta parte. Con lo cual, a nivel de envejecimiento de la población, pues en Milagro se da, curiosamente, el caso de que se ha paliado mucho ese envejecimiento de la población. Otra cosa es, ya luego veremos las incidencias sociales o los retos sociales que esto conlleva. Pero a nivel solamente cuantitativo, es decir, de datos, la población, si la tomáramos, una población que se ha rejuvenecido muchísimo en los últimos años, muchísimo. Hay mucho más recurso humano joven, mucho más capital humano joven. Vale. Lógicamente, aquí hay una lectura, como os decía, cómo es estos indicadores demográficos. Pues si veis, aquí cuando hablamos de inmigración ya empezamos a tener problemas de palabras, porque ya la inmigración no sabemos muy bien qué es. Hay personas que son de origen inmigrante pero ya han nacido aquí, son de Milagro, hay personas que llegaron, siguen sin ser españolas, hay otras que ya son españolas, tenemos una diversidad de mundos ya. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es ver también, porque no tenemos otro remedio, diferenciar la población española y la extranjera. Hay población española también que es inmigrante o de origen inmigrante, pero que tiene la nacionalidad. Pero bueno, luego veremos. Si veis aquí, el porcentaje de jóvenes entre la población extranjera es mucho mayor que entre la población española. Y sobre todo, el índice de envejecimiento es que entre la población extranjera apenas hay personas mayores. Hay muy pocas, ya veis, un 2,1%, mientras que la población española es prácticamente ya más de una quinta parte. Es decir, la población española está mucho más envejecida. Con lo cual esto demuestra también, como podéis saber, de que el tema de la inmigración ha supuesto, pues, luego conforme vayan pasando los tiempos veremos cómo hay retos, ¿no? Pero bueno, sin más. Si veis aquí, en cuanto al porcentaje actual, solemos coger dos términos diferentes, ¿no? Por intentar llegar a una realidad que ya es muy difícil de llegar. No sabemos ya, la inmigración ya deja de, decimos, hay una difusión enorme de términos y ya es población que vive aquí, ya está. Pero para hacer estos análisis, por un lado cogemos la población por nacionalidad, es decir, española o extranjera, y en Milagro pues la población extranjera son 22,61 ahí, ya veis, o sea, un porcentaje elevadísimo, de los pueblos más elevados de toda Navarra. Pero sin embargo, además, si vemos la población cuyo lugar de nacimiento es otro país que no sea España, es decir, nos acercamos un poquito más a la realidad, ¿vale? Es de un 29,50%. O sea, prácticamente una tercera, un poquito menos de una tercera parte de la población de Milagro es población que ha nacido en otro lugar. Aquí tendríamos que hacer una mezcla, porque hay población bueno, hay un poco de todo, pero que veamos que hay que ir jugando con estos términos y que bueno, pues tenemos una diversidad de la población de Milagro enorme y que el panorama social del municipio ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero no solamente cuantitativamente, que también que estamos viendo, sino cualitativamente, lo que supone a nivel de reto social este fenómeno de inmigración, que es muy típico y se está dando en muchos pueblos de la ribera, pues no tanto en otros sitios de Navarra, ¿no? Pasamos. Simplemente que veáis aquí cómo ha sido la evolución de la llegada de población extranjera y por otro lado de nacida en el extranjero, por lo cual, bueno, ya veis aquí que la tendencia es creciente y en los últimos años también ha habido cierto repunte en ambos, ¿no? Es algo que no está parando y que está llegando población, y por eso decimos que es la justificación o es la principal razón de que la población de Milagro siga creciendo. O sea, esto no puede ser más claro, ¿vale? Pero bueno, también es importante, cuando hablamos de migración, de todo lo que supone, es importante saber que no en todos los sitios es igual, ¿no? Y que sobre todo el origen, los países de los que viene la población a vivir a los municipios son importantes de cara a la planificación, a los retos sociales que suponen, ¿no? A los comportamientos, a todo lo que supone, ¿no? Entonces, si veis aquí en Milagro, pues de la población extranjera el 52% es proveniente de Marruecos, luego está la rumana, la ecuatoriana, la portuguesa, pues con una amalgama de un montón de nacionalidades que hay en general, ¿no? Pero realmente, pues esto luego veremos como lo
cualitativo además es mucho mayor esto, ¿no? en el discurso social. Sin embargo, la población nacida en el extranjero, pues por ejemplo veis aquí que casi una quinta parte es proveniente de Ecuador. Esto porque es así, porque la población ecuatoriana cuando vino se nacionalizaba en mucha mayor medida por convenios que había entre España y Ecuador, por lo cual no son extranjeros, pero son de origen extranjero. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces los retos sociales a los que nos enfrentamos no tienen que ver tanto con la nacionalidad, sino con el origen y con muchas otras cuestiones, la formación, etcétera, etcétera. Pero bueno, para que veamos aquí también un poco el panorama, ¿no? Se está dando un caso curioso también, y ya yo voy bastante rápido, si tenéis cualquier cuestión hay mucha más información que podréis analizar. Hay una cuestión importante que se está dando en todos los municipios, y que aquí no es menos, que es el hecho de que estamos empezando a ver ya ciertos secretos físicos, es decir, de segregación física de la población en los municipios, sobre todo en aquellas zonas en las que las condiciones físicas de estas zonas, veamos cascos viejos, cascos antiguos, zonas de este estilo, pues son peores esas condiciones de esas casas. Eso conlleva pues, que muchas veces población que no tiene tantos recursos económicos acabe viviendo en esas casas y se está concentrando mucha mayor población en esas zonas, con lo cual la problemática social también se incide. Esto es algo que está ocurriendo mucho en la Ribera, ¿vale? Y que bueno, se está empezando a estudiar porque puede conllevar bastantes problemas a nivel también de habitabilidad de los municipios. Si veis aquí los distritos que tiene Milagro, pues por ejemplo el distrito 1, que es la zona donde está el casco viejo, toda la zona a partir de la carretera para ese lado, pues el porcentaje, aquí no está el porcentaje, pero la población inmigrante que hay es muchísimo mayor que la otra zona. Con lo cual podemos tener como, digamos, una zona en la que hay muchísima más representatividad de la población extranjera que en otra. Eso no quiere decir nada, es decir, no pasa nada por eso. Lo que ocurre es que esa zona pues, está con mucho menos recursos, en muchas peores condiciones, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y al final, cuando vemos desde lejos estos municipios, en este caso Milagro, estamos viendo cierta segregación física que puede conllevar unos problemas a futuro que hay que tener en cuenta. Ya se está empezando a trabajar en estos temas y en otros municipios que estamos trabajando, pues ya llevase Cinturón, llevase Quintero, llevase municipios, están ocurriendo cosas muy similares, incluso más intensificadas, ¿vale? Entonces, bueno, esto también es importante porque las condiciones de tal, porque aquí luego ocurren cosas, bueno, pues esto es una lectura meramente objetiva, pero si vemos detrás de todo esto hay un problema de vulnerabilidad social bastante importante, de pobreza, etc. Entonces, bueno, sin más, esto voy a pasar un poco los textos para ir rápido y para tener tiempo de que tenéis preguntas. Si quieres, Manolo, le voy a dar la palabra porque, aparte de la parte demográfica, luego entendemos, luego veréis los datos también, que hay una parte importante que hay que analizar, que es todo lo que tiene que ver con la relación con la economía, es decir, la relación con los recursos económicos de la población de Milagro. ¿Por qué hablamos todo el rato de población en Milagro? Aunque diferenciamos, como os decía antes, la población inmigrante en nuestro discurso, eso ya es para ver un poco cuáles son los razonamientos y de dónde viene, pero la población de Milagro es la que es y es la población que tenemos actualmente, y lo que tenemos que estar pensando con estos diagnósticos, o no, por lo menos el discurso que nosotros tenemos al analizarlos, es que tienen que tener su acción posterior, porque la población actual de Milagro, sobre todo en esas partes bajas de la pirámide que veíamos, es la población del futuro de Milagro. Es decir, los niños que hoy tienen 8 años serán los que dentro de 10 tendrán 18, y pues vayan o no a la universidad. Y de cómo estén hoy en día y las herramientas de desarrollo que tengan hoy en día va a depender no solo su futuro, sino el futuro como capital humano de Milagro. Eso es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa es que nos veamos como poblaciones diferentes en las que las relaciones sociales no hay, pero lo que es, ¿vale? Entonces, bueno, eso también. Entonces, Manolo, te paso un poco si quieres continuamos para que continuemos o simplemente entras en el... No se ve muy bien, ¿no? Ya, pero bueno, era por... este es el cuadro del desempleo del Milagro, pues supongo que en el mes de noviembre, octubre del año pasado, no me acuerdo exactamente la fecha. No, algún dato, sin más. ¿Más abajo, más arriba? No, claro, eso es lo que voy a dar. Por un lado, el porcentaje de población extranjera, si lo veis en el tercer bloque, de desempleados, el 76% está muy por encima de su presencia real en el municipio, teniendo en cuenta que estamos con la dificultad añadida que ha incorporado Javier, que es que estamos hablando de población extranjera. Claro, no sabemos cuántos de la población española son de origen extranjero. Entonces, un dato del
del Servicio Público de Empleo y ahí evidentemente no hacen esa diferencia. Bueno, primer elemento. Hay porcentualmente más desempleados extranjeros que españoles. Pero luego hay un dato, eso ya no funciona, porque mira, ahí está justo debajo, que digo que va a tener importancia. Si veis el porcentaje de población desempleada hasta primera etapa de secundaria es del 88,7%. Eso quiere decir que gente con muy baja formación en la mayoría de los casos. En Navarra es de 69. Esa diferencia está sobre todo vinculada al colectivo de migrantes. No es que en Milagro la gente estudie menos, sino que hay un colectivo amplio y con mucho peso que tiene menos formación. Esto, que dicho así, pues no deja de ser más un dato, ni para bien ni para mal, evidentemente puede tener, y de hecho tiene, impacto sobre las posibilidades económicas del municipio, sobre la tipología de empresas que se puede situar, sobre las características del empleo y acaba afectando a todos, por decirlo de alguna manera. En un momento además, como que estamos viendo de cambio, ha dicho Javier de paradigma, pero estamos cambiando todos los paradigmas, también el productivo, cuando empiezan a plantearse las empresas cambios en el modo de trabajo, el proceso de digitalización, etcétera, evidentemente no es una buena foto que la gente desempleada esté con tan baja formación. Eso debería animar a hacer procesos formativos para esa gente, pero bueno, es eso. Sin más, porque no es un cuadrito muy que habla de todo, pues por lo menos esos datos me parece que son ¿no? Por leer dentro de todo ello, sin más. ¿Paso? Sí, pasa algo que ibas a ponerme a los... Bueno, la población inmigrante tiene, bueno, lo habéis visto en la evolución de la población, a veces hay una sensación equivocada de que la población inmigrante en términos generales parece que se mueve sin ningún tipo de criterio, no es así. La mayoría de los procesos de migración que se vivieron aquí hace algunos años hacia afuera se mueven por temas económicos. La gente va buscando empleo, va buscando mejores condiciones de vida. Otra cosa es lo que pasa después. Digo que la evolución de la población se veía claramente. ¿Qué pasa en el 2008? Que se van. ¿No? Hay una crisis, no es que se haya muerto la mitad, unos cientos de milagresos o de inmigrantes de milagros, simplemente que se van. Por lo tanto, hay que tener en cuenta ese factor. La inmigración se mueve en términos de búsqueda de empleo. A partir de ahí, esas condiciones de empleo van a determinar en gran medida su calidad de vida. No lo miraremos. Tienen altas tasas de desempleo, lo cual les coloca en una situación más débil. Suelen tener condiciones laborales más precarias, lo que quiere decir que tienen temporadas de trabajo, y eso afecta a los ingresos, lógicamente. Y tienen una importante falta de formación cualificante, lo que les lleva también a profesiones o a trabajos bien pagados y en peores condiciones, ¿no? Claro, si tú no tienes formación, si tienes malas condiciones laborales, etcétera, etcétera, tu inserción en el municipio es de baja calidad. Aquí nos va a empezar a pasar una cosa que ya pasa en otros países. Que efectivamente ahora tenemos población de origen inmigrante nacida aquí, pero que sin embargo sus condiciones de vida no se han cambiado, son las de sus padres. Esos ahora niños, algunos ya adolescentes, imagino, en el paso del tiempo se darán cuenta que aun siendo de milagro, porque su pueblo de origen no sabe ni dónde está en la mayoría de los casos, no habrá ido nunca, se darán cuenta sin embargo que a pesar de ser de milagro, sus condiciones no son las mismas. Es decir, su trabajo va a ser peor porque al final esto es todo completamente. Y eso acaba llevando posiblemente a conflictos a medio largo plazo. Afecta el municipio. Curiosamente, Milagro, que creo que es de los 5 pueblos de la Mancomunidad, que también está de acuerdo, que es el que posiblemente más empleo tenga, en los datos aparece como el municipio con mayor número de con mayores tasas de pobreza. Claro, dices, ¿por qué? ¿Cuál es el elemento desequilibrador? Precisamente el impacto de la población, que sea a su vez el municipio con mayor porcentaje de inmigración.
Ya va siendo. No, si quieres digo, pero estabas hablando de eso, pues Sí, bueno, parece aquí, sin más. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que la pobreza normalmente tiene un riesgo de cronificarse, que acaba convirtiéndose, entre comillas, en una profesión, la profesión de ser pobre. Y eso no puede, eso nunca puede ser. Esa pobreza se hereda de padres a hijos, y al final se acaba convirtiendo en un elemento de diferenciación importante. Bueno, el empleo es una clave básica en términos de seguridad social, pero además, de eso ahí no hemos entrado porque es otras lógicas. El empleo es un elemento de inclusión social muy importante. Porque el empleo es donde te relacionas con otra gente, el puesto de trabajo pues genera solidaridades, ayudas, ¿no? Lo que todos hemos vivido en el mundo del trabajo. Sin embargo, la gente que tiene contratos más precarios o no los tiene, pues lógicamente su nivel de inclusión no es el mismo. Por lo tanto, en la economía es un elemento clave en la vulnerabilidad social. Menos recursos, pues peor calidad de vida, pero también posiblemente, como se suele ver, relaciones sociales más deterioradas también. Sí. Vale. Eso no es posible. Bueno, luego pues, los datos son, nos van diciendo lo que he dicho yo, más o menos. Sí, bueno, lo que comentaba Paso, ¿quieres comentar una más de esto? No sé, quizás. No, es lo mismo, lo que pasa es que en países menores, es decir, la diferencia que entre la población nacida en Miranda principalmente respecto a. Sí, así veis lo que comentaba ahora Manolo, que es importante, es decir, cuando hablamos de ya, o sea, aquí nosotros estamos hablando de Milagro, es decir, la situación de la población de Milagro es la que es, son todos, nosotros nos tenemos en cuenta como vecinos y vecinas de Milagro. Hay una parte de la población que desde nuestro punto de vista necesita herramientas de desarrollo, lógicamente necesita que ver también esas herramientas de desarrollo, veis aquí que es importante, cuando hablamos de la situación de Milagro a nivel social, también hablamos de la pobreza. Que es fundamental, porque Navarra, si tenéis en cuenta, me parece que era la segunda o la primera provincia o comunidad autónoma, no me acuerdo, pero da igual, de España con menor tasa de pobreza, ¿vale? De toda España. La primera o la segunda, pues también País Vasco, Navarra, y como todos podéis conocer. Sin embargo, en el sur de Navarra estamos en términos o en números de las peores comunidades autónomas a estos niveles, ¿no? Entonces, si veis aquí, la tasa de pobreza relativa, tenemos el 2013 y el 19, bueno, lo bueno es que sí que baja un poquito, pero claro, aquí tenemos que tener en cuenta que luego llegó la pandemia, etcétera, en estos otros no están tal, pero si veis la zona básica de servicios sociales de Valtierra, donde está incluida Milagro, Arguedas, conoces, ¿no? Cadreita, etcétera, Villafranca creo, pues tenía un 32,7 en el 13 y un 31,2. Si veis otras zonas de la ribera, como pueden ser Buñuel, son menores. Corella, Cintroniegos y la zona de Tudela, bueno, la zona de Tudela un poco mayor, pero Corella y Cintroniegos, que es la zona, digamos, con mayor inmigración, con mayor problemática cualitativa de inmigración, todavía son más altas. Si veis aquí Corella es tremendo, es una situación, y Cintroniegos también. Aquí lo hemos sacado ya por municipios de la propia zona básica de Milagro. Si veis, como decía antes Manolo, el municipio en el 2019 con mayores tasas de pobreza es Milagro, es decir, Milagro, que tiene 33, tenían casi un 34, son datos oficiales del Nasdaq, tenía un 34%, y veis Arguedas, bueno, Villafranca un poquito menos, y Valtierra y Caleta un 30%. Una cuestión sin más, no es casualidad, porque ese es un dato que no conocéis. Arguedas es el pueblo con menos inmigración de los cinco. Sí, al final todo acaba relacionado. O sea, sí, creo que es así, ¿no? Sí. Y luego el tema es que, bueno, quizás estamos repitiendo demasiado la palabra inmigración, ¿no? O sea, son los municipios que en su día recibieron más población inmigrante y esto está conllevando que los pueblos en sí sean pueblos más pobres, ¿no? Es decir, cuando yo he hecho trabajo en Fintero, les digo, sois el pueblo más pobre de Navarra, o sea, es así. Es decir, pero lo que no podemos dejar de entender es que no, porque nosotros no nos vemos pobres en ese sentido. Sí, porque el pueblo es el pueblo es toda la población. Es toda la población, todos los vecinos y vecinas que vienen. Y esto es una realidad así. Claro, si veis la tasa de riesgo de pobreza, como estamos hablando, por nacionalidad, pues veis que
el total, o sea, esto era de Navarra, aquí está por población, en Navarra, porque esto no tenemos los datos desagregados para Milagro, pero como ejemplo, ¿no? Para que veáis cómo afecta, este es el de toda Navarra, que si veis aquí es mucho más bajo que el de Milagro, que los de la Ribera, las tasas de pobreza. Un ejemplo aquí es que en las tasas de pobreza por nacionalidad en Navarra, pues ya veis, la población española es muy bajita, mucho más baja, la población extranjera de la Unión Europea, Rumanía, Bulgaria, todos estos países, es más elevada, pero es que la extracomunitaria es brutal. Entonces esto depende también mucho de qué tipo de población tengamos, ¿no? Las tasas de pobreza, entonces lo que tenemos que entender, o creo que nuestras sociedades tienen que empezar a entender, y el gobierno de Navarra tiene que empezar a entender, que eso se lo hacemos ver también, es que estos municipios con estos datos y con estas situaciones necesitan ayuda. Es decir, porque esto es una situación casi, no sé si podemos muy dramáticos de emergencia social, pero es que es unas tasas de pobreza tremendas en los que la realidad es que hay gente que está viviendo en condiciones muy malas, y eso es la realidad. Hay otra población que no, y los datos aquí están, ¿no? Entonces, bueno, más allá de todo eso, más allá de los datos que ya nos dan un panorama de la realidad social de Milagro, también lo que nos parecía muy importante es analizar de maneras la visión social que se tiene de la propia situación del municipio, ¿no? Para ello, fundamentalmente nos ayudaban también, más allá de los datos, tanto Nora como Elena, en todo lo que fue, pues bueno, nos parecía muy importante que fuera gente de Milagro con formación, ¿no? La que pudiera formar parte del equipo y darnos una idea un poco también de cómo se ve, cómo es la visión social de todo esto, porque es importantísimo, ¿no? Pero bueno, si quieres comentar un poco cómo hicisteis el trabajo, lo que tú veas un poco y puedes ir comentando conforme vayamos avanzando. Bueno, pues Nora y yo nos encargamos un poco también de recoger los datos, ¿no? El padrón, los movimientos, ¿no? Que había, ¿no? Los años más o menos de registrar un poco los datos. Luego, sobre todo, también con entrevistas individuales, ¿no? Pues asociaciones, sobre todo del propio pueblo, personas representantes de población migrante, como pueden ser población árabe, población latina, luego con protección civil, estuvimos también, con servicios sociales, ¿no? Un poco ver la posible ideología, ¿no? Nos sorprendió mucho que, como antes habían comentado, ¿no? Que cuando tú hablas de personas inmigrantes, el discurso único que parecía que había era la población magrebí, ¿no? No había más población inmigrante. Y luego, sobre todo, sí que veíamos como que la participación en general, ¿no? Las sensaciones que se tenían era que era bastante escasa, ¿no? Sobre todo apuntando un poco en la parte del colegio como asociaciones como la PIMA, ¿no? Que incluyó mucho lo que es la población un poco en general de todo Milagro, que había muy poca y casi escasa participación. Lo que sí que se vio muy relevante era que a raíz del ámbito educativo era como muy favorable, ¿no? Para poder trabajar esa igualdad y la cohesión, ¿no? Entre los diferentes grupos poblacionales, pero conforme se iba aumentando esa edad, ¿no? Conforme se iba viendo, sí que había más segregación, ¿no? Pues podemos ver el ocio, es como que cada población, ¿no? Tiene un ocio diferente. Los bares podemos ver, ¿no? Que cada sector de población, cada persona tiene unos diferentes sitios para salir, para juntarse. Las cuadrillas también es bastante evidente, ¿no? Que hay muy pocas cuadrillas en Milagro que tengan personas inmigrantes o que estén compuestas por personas inmigrantes, ¿no? Entonces veíamos eso, ¿no? Con la parte educativa era muy importante, ¿no? En la educación, pues a través del ámbito educativo, el poder trabajar esa parte un poco igualitaria. Luego también nos sorprendió bastante, ¿no? Que, como también han comentado anteriormente, que en sectores como primarios, ¿no? Pues el cuidado de personas dependientes o sobre todo esos trabajos como la agricultura, recaía mucho peso sobre todo en la población migrante, que pues esto un poco podemos añadir, ¿no? La parte de que igual pues no tenían tanta formación, luego que también pues es un poco, era sobre todo trabajos como bastante temporales, igual donde se necesitaba más en su momento pues más personas para poder trabajar, y luego sobre todo, ¿no? Que las condiciones en las que igual se trabajaban no eran quizás las más adecuadas. Era un poco la visión que realmente nosotros pudimos ver a raíz de ese análisis que hemos podido ver, pues con esas entrevistas y las sensaciones que tenía un poco la población, ¿no? Aunque sí que había mucha población inmigrante, mucha población, pero que realmente no había una sensación de conocimiento de culturas, tradiciones, por ninguna de las dos partes, ¿no? Eran un poco las sensaciones con las que nos quedamos a raíz de este trabajo. Sí, bueno,
nosotros estamos orientando un poco y es un trabajo bastante muy bueno, por decirlo de alguna manera, porque han analizado, aquí ha ido muy rápido Elena, pero han analizado un poco todo, ¿no? Cómo es la estructura social de Milagro, cómo son esas relaciones, ¿no? Al final las conclusiones un poco las ha adelantado, ya las he ido comentando Elena, pero es que estamos... por eso decía antes, ¿no? Que quizá como sociedad tenemos que reflexionar qué está ocurriendo y qué queremos, ¿no? Porque qué podemos hacer ante la realidad que tenemos, porque tenemos una realidad compleja que lo comentaba ahora Elena, que es tenemos los pueblos siempre nos hemos caracterizado por haber un ámbito de comunitario muy fuerte, ¿no? de conocimiento de las personas, de apoyo, es decir, normal en los pueblos como Milagro, ¿no? Yo soy de Castejón, que es parecido en cuanto a tamaño, es conocerte. Las personas, si realmente pensáis, no nos conocemos. No nos conocemos ni sabemos ni cómo nos llamamos en muchos casos, ¿no? Eso es una ruptura social importante. Hay que ver, como decía, ahora que el fenómeno, desde luego, que en la escuela, como decía, en las primeras edades, lógicamente, los niños y las niñas se relacionan, sobre todo además porque la escuela es un espacio donde hay igualdad de condiciones, donde están las mismas normas y reglas para todos y todas, y eso ocurre. Conforme van avanzando las edades, vemos como en el análisis que hicieron ella de las cuadrillas, que es como muy minucioso, pues prácticamente no hay contacto social. No hay contacto social, son dos poblaciones o más poblaciones, las cuales no tienen relación social. Y si esto lo llevamos ya al tema de que cada vez hay una separación física mayor y uso de espacios diferentes, pues bueno, nos encontramos ante una complejidad que no tiene, o sea, aquí no estamos hablando además que las razones son muchas, ¿no? Es decir, muchas porque diferencia de culturas, nosotros vemos muy importante la diferencia socioeconómica, es decir, cuando hay una población que es muy pobre, es muy difícil que haya una convivencia en igualdad, eso es muy difícil, más allá de los temas culturales que también, ¿no? Por supuesto, y pues tenemos que entender que, lógicamente, esto en sí mismo no evoluciona favorablemente, hay que provocar con muchas herramientas, ¿no? Herramientas educativas, herramientas comunitarias, etcétera, etcétera, que vaya a mejor, ¿no? Sobre todo, pues cuando vemos ahí las edades de hoy en día, sobre todo las edades actuales, las personas, por decirlo de alguna manera, de 45 años, es muy difícil que cambien su mentalidad, pero los niños y las niñas, sobre todo lo que tienen que tener es herramientas educativas para poder evolucionar socialmente, que en esta sociedad, afortunadamente en la que estamos, la educación es una herramienta de evolución y desarrollo social muy importante, ¿no? Y hay educación pública, etcétera. Entonces nosotros vemos clave todo eso. Estoy pasando muy por encima, esto. Entonces, bueno, más allá de que luego podáis leer y hay muchas más conclusiones, ya se empiezan a adelantar por dónde tendría que tener la actuación, que tiene que ser a medio o largo plazo para mejorar esta situación y que el municipio dentro de X años tenga un capital humano, social mucho mejor, a nivel de que esas tasas de pobreza sean muchísimo menores en donde estamos. Creemos que una de bueno, si quieres comentar esto, Manolo, lo que le hemos llamado, ¿no?, como las principales conclusiones a nivel de convivencia. Esto, también antes de darle la palabra a Manolo, sí que es verdad que a vosotros quizá no os sorprende, porque vivís en Milagro, ¿no? Pero realmente en otros contextos del propio Navarra sorprenden muchísimo estos datos y sorprenden muchísimo también estas conclusiones en las que, bueno, pues nos conocemos, la realidad social de la pobreza es la que es, la escuela la vemos como un momento básico, es decir, el que los niños y las niñas tengan un fracaso escolar importante está finiquitando parte de su evolución social futura, eso es así. Y entonces, bueno, pero claro, es cierto que para eso pues, el sistema educativo tiene que acabar de adecuar las herramientas educativas en los sitios donde haya este tipo de realidades, ¿no? Entonces, bueno, al final la conclusión una de las más importantes es la que comenta un poco finalmente Manolo y que bueno, es como una congregación de todas las conclusiones, ¿no? Bueno, no voy a decir mucho de esto, pero vamos a ver. Hay un elemento que es básico. Cuando se cuentan estas cosas, parece que hay opciones. Dices, bueno, pues, ¿qué hacemos? Nada. Quiero decir, esto es una realidad, nos guste más, nos guste menos, y es una realidad que va más. Es decir, lo que comentaba al principio Javier respecto a la dinámica demográfica, si ahora representan el 30%, pues es bastante factible que en 15 o 20 años no representen el 40%. Es decir, no va a ir a menos, precisamente porque además cada vez ocupan más espacios jóvenes y por lo tanto serán los que tengan hijos a futuro. O sea, eso es un hecho. Por lo tanto, eso es una realidad.
ante las realidades nunca hay que oponerse, es decir, no hay que confrontar con la realidad, hay que buscar las herramientas para que esa realidad sea lo más amable posible para todo el mundo. Es decir, esto no es un problema que no lo quiero ver, es que está ahí, ¿no? En la interrelación entre culturas y demás hay como 3 niveles que es ahí. Os han definido como 3 niveles. Uno sería la convivencia, que es cuando hay una interrelación real entre las distintas personas de los diferentes ámbitos étnicos, culturales, etc. Eso es más fácil hacerlo con algunos colectivos. Claro, si hablamos de población extranjera, pues hay gente pues, digamos, con culturas, costumbres y hábitos más similares, incluso en algunos casos idiomas. No siempre el idioma es el elemento más importante, seguramente que acabaremos entendiéndonos mejor con un francés o con un italiano porque las formas de trabajar, las formas de entender la vida son más fáciles, más similares, pero vale. Ese es un nivel. El otro nivel es el de coexistencia, es decir, vivimos juntos, pero como si viviéramos de espaldas. Es decir, no interaccionamos y ya está. Y el último es la hostilidad, es cuando se producen conflictos. La sensación que tenemos, no en Milagro, que también, pero en general en las riberas, que estamos en un momento de coexistencia, vamos a llamarle pacífica. Pero la coexistencia pacífica, si no se trabaja bien hacia la convivencia, acaba en hostilidad. Con aquel que no me hablo, con aquel que no sé cómo se llama, que no sé de quién es, pues llega un momento que se pueden generar situaciones de fracturas. Ya se dan, pero bueno, a ver, comparado con situaciones que hemos visto en otros sitios, pues digamos que hoy por hoy siguen siendo... No, pero sí que hay una cierta hostilidad social. Sí, hay una hostilidad social ante un cierto rechazo a una parte de la población. Creo que además todos tenemos que cambiar un poco el lenguaje, ¿no? Porque a veces se nos va un poco... Es difícil, no tenemos conceptos para la evolución de nuestras sociedades que nos han venido dados en 15 años. Ha ocurrido, en España concretamente, aquí ha ocurrido, o sea, ha cambiado socialmente el panorama en los últimos 15 años más que en los últimos 100 anteriores. O sea, es una cosa muy... Tienes razón, existe algo de hostilidad, pero no ha llegado todavía a las manos. No, eso no. Me ha dejado, no, pero bueno. Vamos a ver, sí, por ejemplo, aparecer porque parecemos no tener la culpa de nada. Es decir, claro, seguramente que la población extranjera también piensa lo mismo, lógicamente. Pero las conversaciones que tenemos con gente, no digo de mi lado, en general, hay esa visión etnocentrista, es decir, es que nos integran porque no quieren, pensáis que nos integran porque no hacen lo que a nosotros nos gustaría que hicieran. No somos capaces de ver que hay otras formas de vivir, posiblemente en el otro tampoco, es decir, al final esto suele ser cuando se generan. Es decir, yo también soy de Cádiz, tú de Castejón. Y aquí si te quieres integrar una cuadrilla tienes que tener un pintero, tienes que salir a echar una cerveza con los amigos, jugar al fútbol si eres chico, y ahora creo que si eres chica también, cada vez más equipos. Claro, si tú no estás en esos ámbitos, a lo mejor no es porque no quieras, sino simplemente pues porque no forma parte de tu cultura, ¿no? Y eso, pero ya empezamos a decir, no, es que no quieren integrarse, no, porque tenemos otra forma de vida. Digo en el sentido que todos seguramente hay que aguantar. Pero efectivamente hay dos claves que yo creo que Javier nos ha diciendo. Uno es el tema socioeconómico, la fractura económica es vital, en el sentido de que eso evidentemente favorece la separación. Voy a poner el ejemplo sobra de siempre, pero seguramente que el keniata que juega en el Barcelona, que creo que en este momento no hay ninguno, pero seguro que no tiene ningún problema de integración. Seguro que vive en un chalet con piscina, que va a los mejores restaurantes, a los mejores... no tiene ningún problema. Por lo tanto, el tema económico es clave para favorecer la igualdad de oportunidades. Eso que exige empleos mejores, pero en ellos también existe una formación y un aprendizaje para poder optar a ellos, ¿no? Eso, como es muy difícil, no voy a decir lo de los 45 años, pues suelen ser más jóvenes, lo que demuestra es que la escuela es el elemento clave de oportunidades. No solo de oportunidades, sino también es el lugar donde los niños, afortunadamente, todavía tienen una visión mucho más generosa, ¿no? de sus iguales. Normalmente los niños pequeños no miran a uno por ser un color, de otro color, eso se va construyendo
con el paso del tiempo a partir de los discursos que oyen en muchos casos, todos. Al final, los elementos de confrontación en términos culturales, identitarios y tal, se construyen con los discursos ajenos. Es decir, tú por ti mismo no lo vas a construir, ¿no? Por lo tanto, trabajar en la escuela como un elemento clave, pero trabajar de verdad, es decir, poniendo los recursos necesarios. No solo es bueno para la población que nos integra, sino es bueno para la competitividad de la propia sociedad. Es que, se lo dice, ya sabéis, cuando hablamos de Fitero, es el pueblo más pobre de Navarra. Bueno, puede ser que los nacidos en Fitero, que son de Fitero de toda la vida, no lo sean, pero que no tengan ninguna duda que si van por ese camino lo acabarán siendo. Pues si tú no tienes capacidad de atraer economía, de atraer inversiones, porque no tienes gente, pues tarde o temprano eso se producirá. Nada más, tarde o menos, se acabará produciendo. Tú cuando eres un pueblo, un municipio con más recursos educativos, posiblemente estás mejor situado en este permanente mercado en el que estamos. Por lo tanto, la escuela básica. Y luego, trabajar en la medida de lo posible procesos de integración de la población inmigrante. Hay una figura fundamental, es verdad que hay la ruptura sobre todo con la población magrebí, que es quizá donde se produce visualmente más clara la diferencia, la forma de vestir, el idioma, la religión, quizás sea algo más claro, pero una figura fundamental sobre la que hay que trabajar, que son las mujeres magrebíes. Si no cambian ellas, no va a cambiar nada, y tiene un momento. Un alumnado de la posición no es especialmente amable, pero bueno, están demostrando en otros países que la mujer es el elemento de cambio básico, es generalmente la que educa a los niños, es la que hace los discursos, al final la que va llevando, la que va construyendo pues una forma de pensar. Aparece, bueno, pues educación y formación lo separamos porque formación entendemos lo que sería la formación para gente ya de una cierta edad, ¿no? Que necesita cualificarse, que necesita aprender algunas cosas. Y mujeres, esas son quizás las tres claves. Y los elementos de más dificultad pues son la segregación física y la fractura socioeconómica. Lo que pasa es que suelen ir ligados. Si yo no tengo recursos, acabo cogiendo la casa más barata y más deteriorada, pues no va a otra. Suelen ir ligados. Y bueno, así grandes rasgos, tenéis un texto por ahí que lo hará supongo, donde decimos más cosas, pero bueno, yo creo que con esto os pongo la palabra, ¿no? Sí. Tendríamos aquí para estar aquí todo el día, toda la noche. Sí. A manera de curiosidad, ¿cuál es la formación de la población inmigrante, el nivel de formación? Joven, me refiero. ¿O en qué nivel de formación se han quedado estancados? Vamos a ver, generalmente es muy baja. ¿Por qué? Por un lado, generalmente puede haber situaciones excepcionales. Hablo sobre todo los que han emigrado, los que han venido. Los de aquí, pues hasta donde le des una Ahí con lo que comentan, luego voy a comentar yo porque hay un problema con eso. Vamos a ver, en la población inmigrante que viene, a efectos educativos puede tener varios problemas, igual te chafo algo. Sí, seguro. Sí, por un lado vienen de zonas donde no ha habido una educación suficiente, no olvidemos que la inmigración, si vamos a mirar los pueblos, por ejemplo, de Marruecos, donde vienen, veréis que son pueblos pues como los que se iban de aquí a Francia, o sea, los más pobres donde no hay trabajo, o sea, por lo tanto suelen venir de zonas ya en sí mismo con pocas opciones, ¿no? de educación. Segundo, cuando llegan según en qué edades, claro, las dificultades culturales e idiomáticas, que no es poco, dices, ¿dónde coloco yo a un chaval o una chavala de 12 años cuando viene? En el curso de su edad. Invento otro curso, los pongo con los pequeños, que eso genera también riesgos de fracaso. Y luego hay un problema que no sé si vas a referir a él, que es el de gente que sí pueda tener algún tipo de titulación, se le reconoce, ¿no? Que en muchos casos no se reconoce, vienen muy pocos. En general, muy baja. Estamos hablando de procesos migratorios que en muchos casos
lo estamos viendo, pues chavales de 16, 17 años que llevan 2, 3 años migrando, o sea que no salen del pueblo y llegan. Claro, todo ese periodo no han estado estudiando, no han estado formando. O sea, generalmente es una población con una formación muy plural, en general. Ahí también yo distinguiría, pues, porque cuando tú, por ejemplo, pudiste venir a Milagro, cuando vino todo el boom de Sudamérica, realmente habéis estudiado bastante más que los españoles. Sí, yo le preguntaba porque precisamente... Porque si vas por ahí... No, mi trabajo de fin de grado iba de lo que habéis comentado, de por qué los inmigrantes no podían o no logran dar ese salto en la escalera social. La conclusión era que no se podía, básicamente, y era más en ese sentido, o sea, por saber un poco cuál es la... Esto. O sea, en eso ha habido bastante diferencia. Sí, pero sí, lógicamente, aquí estamos... Claro, es que Sí, por ejemplo, pues podríamos... lo del idioma y en algunos casos no hay problema. Claro. Un segundo. Ahí podríamos entrar cada vez. Cuando habéis visto el gráfico del origen, aquí en los pueblos ahora tenemos un universo casi de todos los países viviendo, ¿no? Hay mucha diferencia. O sea, hay mucha diferencia entre un tipo de poblaciones y otra. Y cuando vemos otros municipios de otros lugares de Navarra con otro perfil migratorio, vemos que las tasas de pobreza son mucho menores, que la formación es mayor, porque sobre todo la población de origen marroquí, sobre todo, ya viene con una menor formación, pero el problema también es que, a ver cómo explico, nosotros hemos hecho también en otros sitios grupos de conversación con ellos, son mujeres y no acaban, o sea, en muchos casos no acaban de saber o no acaban de entender lo importante que llega a ser la educación y la formación. Lógicamente, además, estamos en un momento en el que el apoyo a los niños, la motivación, sobre todo a los niños y las niñas para que estudien, es fundamental. Más allá de las dificultades con las que los que lleguen, ¿no? Porque si llega un niño hoy en día de 9 años que no sabe castellano, es muy complicado hasta que lo aprende. Pero ya empezamos a tener también niños que saben castellano porque han nacido aquí y han ido a la escuela desde pequeños. ¿Qué pasa? Que la tradición de formación no es igual y de educación. Y luego, queramos o no, a unos niveles se necesita un nivel socioeconómico para estudiar, más allá de que haya educación pública o no haya educación pública. O por ejemplo, ir a la universidad, pues, y nos estamos encontrando, no sé si en Milagro ocurrirá, porque lo que decía, el problema que había antes es que nosotros hemos estado en muchas escuelas trabajando, estudiando en los institutos, y no hay estadísticas. Y eso es un problema, porque no acabamos de ver la realidad, aunque la sabemos, porque está ahí, ¿no? Nos lo dicen en los institutos, cuántos chicos y chicas acaban yendo a la universidad, pero no hay estadísticas teniendo en cuenta la variable origen inmigrante. Y sería importante tenerlas porque nos daríamos cuenta de que gran parte de los problemas vienen por ahí. También nos estamos encontrando puntualmente, pero como algo muy importante, es que sobre todo de origen marroquí hay chicas que sí que están empezando a tener situaciones, chicas que están estudiando y que encima en el caso suele pasar, esto es una generalización, pero suele pasar que en el caso de que estudian suelen ser muy buenas, suelen ser casos excelentes por muchas razones, ¿no? Pero bueno, está costando mucho, y aquí el problema que existe, o el problema que vemos de cara a presente y futuro, es el tema de ya no es el estudio o la educación una herramienta solo para el empleo, es una herramienta de conocimiento y de formación y crecimiento personal. Cuando no has llegado ni a hacerla eso, sales, te llamas no sé cómo, no te integras o socializas con la gente de tu edad, no eres de aquí, pero tampoco eres de allí. Los adolescentes de hoy en día y de los próximos años, hay una falta de identidad importante. Nosotros aquí entrábamos a analizar, ¿verdad?, el tema de la socialización. Imaginaos, es importantísimo, es decir, cómo se crean las personalidades. Es decir, por poner un ejemplo muy banal, pero que es muy importante, los chicos y las chicas de Milagro, o sea, o vosotros cuando erais jóvenes, el día del chupinazo, por ejemplo, o las fiestas, o cualquier momento así, es un momento de comunidad, de ir, de hacer grupo, de estar con los tuyos, de integrarte, de socialización, momentos que los recuerdas para siempre porque tienes una serie de, que aquí tenemos las cuadrillas que decías de Pablo. Es decir, es que las cuadrillas prácticamente nacen en la escuela y en muchos casos acaban toda la vida, ¿no? Integrarte en una cuadrilla y tal. Entonces, esto falta, ¿no? Esto falta porque no hay esas mismas... o sea, estos chicos no se identifican con esto. Estamos en un momento bastante importante. ¿Cómo hacer esto? Muy complicado.
esto es muy complicado, pero bueno, se puede empezar a trabajar y vemos que la escuela, que participen desde niños y niñas, por ejemplo en mi pueblo ya se ve que cada vez más, sobre todo las chicas, participan en actividades culturales, participan en los concursos de dibujo, los concursos de relato, eso poco a poco se va construyendo, va a ir cambiando, ¿no? A mejor, esperemos, ¿eh? Pero bueno, la situación ahora es la que es, y la educación ya decimos, lo que pasa es que claro, el ayuntamiento aquí, esto es una situación enormemente complicada para un ayuntamiento, o desde el gobierno de Navarra parece que ya están empezando a ver una realidad totalmente ajena a Pamplona, es decir, esto es una realidad ajena a Pamplona, entonces bueno, tiene que ponerse una serie de recursos totalmente diferenciadores en estos municipios, es que si no, es muy difícil. Una cosa, mirando al futuro y comparándonos con otros países, ¿no? Puedo decir que Francia, Alemania, que han tenido mucho este fenómeno, me imagino. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis que esto con los años yo lo veo mejor, solventar, mejorar? No sé cómo. A ver, yo soy ciertamente optimista, dentro de que hay que ser un poco optimista. Primero, yo veo un dato muy positivo, que es el tema del rejuvenecimiento. O sea, estamos ahora en Navarra, el discurso es la despoblación en muchos casos. Estamos en municipios en los que se está quedando la población mayor. No hay recurso humano. Y aquí, afortunadamente, eso ocurre. ¿Qué pasa? Que lo cualitativo, es decir, eso hay que entrar a ver cómo. Es decir, las personas son personas, es un número, pero ¿qué formación tienen? Yo, en ese punto, creo que esa base es importante. Luego, creo que tenemos, precisamente, ejemplos de otros sitios como lo han hecho bien y mal. Y luego, hay una diferencia muy importante aquí, en Navarra sobre todo, que son ámbitos muy pequeños. Es decir, esto no es Marsella, esto no es Lyon, donde tienen unas barriadas, con unas complicaciones. Son municipios muy pequeños. Claro, los barrios parisinos en los que llega y viene. O sea, es decir, si aquí hubiera un poquito más de recursos para las escuelas y tal, se podría trabajar mucho mejor, porque son pequeños laboratorios sociales, les llamo yo a veces, ¿no? Son pequeños laboratorios sociales lo que está pasando aquí. Y cuanto más pequeño es más fácil de gestionar. Entonces yo por ese lado creo que tal. Y yo creo que darnos cuenta de esto, ¿no? Y reflexionar entre todos y todas, creo que es importante también. Entonces, bueno, fácil no es, pero yo creo que bueno, yo estoy viendo en los últimos años cierta evolución en algunos aspectos importante. ¿Qué pasa? Que todo esto también, pues bueno, los contextos en los que estamos. Hay que partir de una base para poner algo de pesimismo, ¿no? En Europa todas las políticas de integración de la población inmigrante, sea española en su momento, han sido un fracaso. Todas. Las políticas de letización anglosajona, las políticas de asimilación francesa, todas han fracasado. Por lo tanto, tenemos un amplio menú de saber qué cosas no hay que hacer, lo cual ya facilita. Pero el hecho de que fracasen no quiere decir que luego la propia realidad social no haya ido corrigiendo algunas de estas cosas. Es decir, que a veces las dinámicas sociales del día a día corrigen los errores políticos. El modelo francés está muy pensado para los argelinos, porque eran franceses. Y no dijeron, pues asimilación. Aquí no se habla más el francés, aquí no se estudia más de esta manera y demás. Fracasó con los argelinos estrepitosamente. Por el tema socioeconómico, además, fue un elemento clave. Los elementos de la letización pues habían fracasado, y luego hay modelos que nunca han pretendido la integración, como es el modelo alemán, con la figura del Gastarbeiter, del trabajador invitado. Ellos dicen, no, es un trabajador con todos los derechos, con muchos más posiblemente de los que hay en otros países, pero tú estás aquí trabajando sabiendo que te vas a ir. O sea, va a llegar un momento que te vas a ir. Luego no se van algunos, pero es otro modelo. Nosotros tenemos una inmigración que lógicamente se va a quedar, porque hay elementos que no lo hemos dicho. Siempre pensamos en la inmigración en términos solo también económicos, pero hay otros elementos. Seguridad, no es lo mismo vivir aquí, eso es lo que dicen los sectores. No es lo mismo vivir aquí que vivir en un pueblo de no sé dónde, donde cada 2 días te sale una bomba o cualquier otra cosa. Por decir, eso ha pasado en Argelia, por ejemplo, muchos que escaparon como pudieron. Entonces hay elementos de calidad de vida, incluso en situaciones de precariedad, que mejoran mucho como vivían antes. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que es una población que
que se va a quedar. Y sobre todo esa población fundamental, que es la que están haciendo aquí, que es la que no tiene identidad, porque realmente solo son de un sitio, solo son de Milagro, solo son de Milagro. Sus padres pueden ser del Atlas o donde sea, no han estado nunca y posiblemente no van a ir. Y por lo tanto, su único referente va a ser el pueblo donde han nacido y el entorno, lógicamente, ¿no? Esos no se van a ir. ¿Por qué se van a ir si son de aquí? Es decir, ¿yo por qué me voy a ir de donde soy? Entonces, bueno, hay que trabajar con eso, salir partiendo de eso. Primero, que es muy complicado, que hace falta recursos, que es una realidad que no se va a poder cambiar y que por lo tanto hay que buscar el canal de éxito y que es posible tener éxito. Hay que trabajar y para trabajar bien hace falta recursos. La escuela, por ejemplo, que decimos que es fundamental, la escuela necesita recursos. Y recursos distintos. A ver, yo, aunque soy de Cádiz, vivo en Pamplona. Mi hijo ha ido a la escuela pública. El número de inmigrantes que había en ese barrio, porque claro, aquí lo de Pamplona hay que mirarlo por barrios, no llegaba ni al 1%. Claro, y es una escuela pública igual que la que está, por ejemplo, en La Milagrosa, que sería más similar a lo que pasa aquí, que es ya el 30 o 40%. Claro, tú tienes que poner diferentes recursos, y los recursos son al final dinero, no hay más dinero, más recursos. Pero de la misma manera que para solventar esas diferencias que se pueden dar en Pamplona y entorno urbano, tiene que empezar a pensar que esos problemas también se dan en la escuela rural y que exige otro tipo de recursos. Hace poco hemos hecho un estudio que es clamoroso. O sea, las 3 zonas con mayor riesgo de pobreza, de todo, de desigualdad, son las 3 riberas. Es el eje del Ebro, que es donde está toda la economía agroalimentaria, todo no sé qué, todo, pero es donde está toda la inmigración. Las 3 riberas, es decir, la Estrellesa, la Ribera Alta y la Ribera Baja, mucho más. Y porque dice, claro, lo que decía, en la despoblación dice, es que en el Roncal hay despoblación, ya, pero están forrados. O sea, están forrados. Tienen unas medias de ingresos de 40 a 50 mil euros, es verdad que están mayores. Entonces, bueno, en otros sitios pues sí tienen algunos elementos, pero a lo mejor pues es una población más educada. Los datos que nos daban es que las 3 riberas tienen razón. Que tú vives en Pamplona. Pamplona es, aquí estamos en dos mundos absolutamente. Entonces, bueno, ese eje Ebro que está vinculado sobre todo al sector agroalimentario, pues está en una situación de riesgo si no se toman medidas. Es una situación de riesgo social, básicamente. Y luego que no lo hemos comentado, ¿no? Pero me parece importante ya para acabar, pues no, bueno, sí, es alguna cuestión, no sabemos, pero que, bueno, que o sea, esto no es una cuestión solamente de querer por parte de la población de Milagro, y dices, vamos a querer que todos nos integremos. Es decir, hay una serie de obligaciones, hay una serie de normas sociales comunitarias que tenemos que, o sea, que la población inmigrante también tiene que asumir. También tiene que asumir porque son parte importante de la calidad de vida de estos pueblos. Es decir, aquí nos hemos dotado de unas normas, de unas reglas sociales y comunitarias. Es decir, cuando Elena decía que no se participa en las asociaciones, pues a mí me parece gravísimo, ¿no? Y eso hay que trabajarlo poco a poco en la educación, que por ejemplo, en la PIMA, pues prácticamente no haya ninguna familia inmigrante cuando son muchos más en el colegio. Entonces, esos aspectos hay que trabajarlos poco a poco y hacer entender a la población que esos son precisamente las normas y las reglas de nuestra sociedad que hace que esto sea una sociedad en la que se vive mucho mejor que en otras. Porque es que si no de eso, o sea, es decir, tiene que haber un compromiso por ambas partes, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto no es solo querer, hay que ir haciendo las herramientas poco a poco y ir trabajando. Porque si no, pues mira, que trabajar por mis hijos, y ahí siempre tenemos las excusas. Pero bueno, ahí tenemos el reto y esto al final, este diagnóstico se tiene que traducir en acción, en un cambio de cuestionamientos, etcétera, etcétera. Para que dentro de un tiempo, pues bueno, por lo menos estos datos que hemos dado sean mejores y que haya mejores perspectivas para todos y todas. Un poco más. Un poco menos. Nada menos. Bueno, si no hay nada más, muchas gracias por la atención y bueno, cualquier cosa colgarán en el estudio. Darle las gracias también a Nora, que no está ya por su trabajo y por acercarnos también, porque el que tener 2 personas hoy en día formadas, chicas, es muy importante también, porque tienen una sensibilidad mucho mejor que los chicos, ya te lo digo yo que sí. Es importante para los trabajos sociales trabajarlos bien y de una manera, y bueno, pues,
tecnologías nos han ayudado, bueno, nos ha ayudado muchísimo, me han ayudado al trabajo a llegar un poco a todo esto y bueno, nada más, que tengáis un buen día, buena tarde, buena noche y gracias. Igualmente.